Pues bien, vamos a ir a la palabra del día de hoy. Hoy vamos a ver, o vamos más bien a continuar en el libro de Daniel. La predicación del día de hoy tiene como nombre, y la única intención de darles el nombre es para que tal vez, si después ustedes quieren buscarlo en la página de YouTube, que es a donde se sube todo lo que se graba, y lo pueda usted encontrar, es las consecuencias de una vida intransigente, una persona que no permite que los límites que ponen se violen, una persona que dice, esto es así y no hay cambio. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, las consecuencias de tener una vida de esa forma. Vamos todos al libro de Daniel. Libro de Daniel, capítulo 1, versículo 8. A partir del versículo 8 es que empezamos nuestra lectura y vamos a ir hasta el último versículo del día de hoy, que es el versículo 21. Así que téngame paciencia. Todo esto es para darle un contexto de lo que estamos viendo. Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino del rey. Así que le pidió permiso a Aspenaz para evitar esos alimentos y permanecer sin mancha. Dios hizo que Aspenaz tuviera compasión y simpatía por Daniel. Aspenaz le dijo, tengo miedo de mi señor el rey. Él me ha ordenado que les dé de los mismos alimentos y vino que se sirven al rey. Si él se da cuenta de que ustedes están muy flacos y débiles, están más flacos y débiles que los otros jóvenes de su edad, puede enojarse y mandarme a matar por culpa de ustedes. Así que Daniel habló con el guardia que Aspenaz había asignado para cuidar a Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y le dijo, por favor, haznos una prueba de 10 días, danos solamente legumbres para comer y agua para beber. Luego, compara nuestro aspecto con el de los jóvenes que han comido los alimentos y el vino del rey, y decide lo que harás con nosotros que somos tus siervos. El guardia estuvo de acuerdo y los puso a prueba durante 10 días. Al cabo de los 10 días, ellos tenían mejor aspecto y estaban más saludables que los jóvenes alimentados con la comida del rey. El guardia decidió no darles la comida y el vino del rey, y en su lugar les continuó dando legumbres. Dios les dio a esos 4 jóvenes la habilidad y la sabiduría para aprender toda clase de literatura y filosofía. Daniel también podía interpretar toda clase de visiones y sueños. Cuando se completaron los 3 años de entrenamiento, Aspenaz llevó a los jóvenes ante el rey Nabucodonosor. El rey habló con ellos y se dio cuenta de que Daniel, Ananías, Misael y Azarías eran superiores a los demás. Por eso se convirtieron en servidores del rey. El rey les preguntaba sobre cualquier tema de ciencia o de sabiduría, y siempre el conocimiento de esos 4 jóvenes era 10 veces mayor que el de todos los adivinos del reino. Daniel siguió sirviendo al rey hasta el primer año del reinado de Ciro. Este es el primer capítulo. Tenemos mucho que podemos aprender. Permítame orar. Dios Padre, quiero pedir tu guianza esta mañana para que a través de tu palabra, Señor, tú nos enseñes. Permítenos atesorar lo que el día de hoy vamos a aprender, para aplicarlo en nuestras vidas, para compartirlo a otros, para dar gloria y honra a tu bendito y santo nombre. Te lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén, Señor. Creo que podemos decir que mientras Daniel tenía los pies en Babilonia, sus ojos definitivamente estaban en el cielo. Realmente él se había, por ponerlo de alguna forma, hecho el propósito de anclar su vida a las cosas de Dios. Y creo que la clave de la voluntad de Daniel de tomar esa postura en contra de la sociedad pagana en la que vivía fue la voluntad de no comprometer los absolutos de Dios. Y aquí empieza la primera enseñanza. Vivimos en una sociedad a donde las cosas no son como Dios dice. De hecho, son totalmente contrario a lo que Dios dice. Y vivimos un día a día en la escuela, en el trabajo, a donde quiera que vamos, y cada vez estamos viendo más cosas que a la luz de la palabra están mal.
Y entonces surge la pregunta, como hijos de Dios, como cristianos, ¿qué tanto estamos nosotros comprometidos con la palabra de Dios para tomar una postura y decir, yo no voy a permitir que en mi vida estos valores que yo tengo, estas enseñanzas que yo tengo y guardo en mi corazón se vean comprometidas porque la sociedad piensa o cree que deben hacerse de tal o cual forma? Estamos hablando de que Daniel no vacila en los absolutos de la ley y la palabra de Dios. Se ancló a una roca de confianza que le permite soportar las tormentas en una situación en Babilonia. En esta sociedad llena de caldeos, estaban empeñados a lavarle el cerebro a Daniel, a sus 3 amigos y al resto de los 50 o 70 jóvenes que habían llevado deportados a este lugar. Recuerden que hablamos un poquito acerca de esto y estos jóvenes fueron sometidos a un lavado de cerebro. Recuerden que la primera sección de estos jóvenes que fueron llevados a este lugar como rehenes fue para que Israel no se rebelara. Es decir, llega el rey Nabucodonosor, pone un sitio a la ciudad y cuando la va a invadir y cuando la va a destruir y cuando se va a llevar todo, hay una noticia de que su papá se está muriendo, dice la historia. Y entonces dice, ok, no me puedo ocupar de esto ahorita porque tengo que regresar, pero voy a dejar una comisión aquí, pero para que ustedes no se levanten, no se rebelen, no me hagan una revuelta, me voy a llevar a 70 o 80 de sus príncipes. Nada más para que recuerden que los tengo rehenes. A estos jóvenes se los lleva y entre ellos va Daniel y estos otros 3. Les van a hacer un lavado de cerebro, enseñándoles muchas cosas de la cultura para cuando venga el resto del pueblo, ellos sean los intermediarios. Ellos digan, estos son de los nuestros. Sí, pero estos ya piensan como los captores. Y entonces ya hay un entendimiento más, hay un fluir más cómodo, más light, más ligero. Los babilonios querían que estos jóvenes fueran preparados para usarlos en la corte babilónica y estoy seguro que tenían en mente que tenían que cambiar su chip, si me permite, y tenían que ayudarlos a entender la cultura babilónica, pero al mismo tiempo a los babilónicos a entender la cultura judía, que años después vendría. Y entonces empezaron a hacerlo, primero que nada, seleccionando a los jóvenes, y los seleccionaron con 3 rasgos. Número 1, su belleza física y su forma física. Tenían que ser bien parecidos, tenían que tener cierto aspecto, porque no vas a poner a cualquiera delante del rey. Tenían que estar bien. Número 2, su destreza y habilidad intelectual. Tenían que ser inteligentes, guapos e inteligentes. Y número 3, sus gracias sociales. O sea que tenían que tener ciertas características. Es así como piensa el mundo, es así como el mundo toma sus valores. Eligieron a estos jóvenes que tenían los mejores atributos físicos, mentales y sus capacidades sociales para usarlos en la corte de Babilonia. La trama era muy simple, les lavarían el cerebro, conseguirían eliminar sus pensamientos de su patria, su herencia, su religión, su Dios, sus lealtades y todo. Y empezaron intentándolo a través de 3 formas. Número 1, querían reeducarlos, darles una educación caldea babilónica. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de la enseñanza querían lavarles el cerebro y que fueran aprendiendo nuevas cosas y olvidándose de las viejas. Número 2, les cambiaron el nombre, dándoles un nombre babilónico en esfuerzo por separarlos de su pasado. Ahora ya no te vas a llamar como te puso tu papá y tu mamá allá en tu tierra. Ahora te vamos a poner un nombre nuevo, un nombre babilónico, y así vas a responder. Y número 3, querían imponerles un estilo de vida caldeo. Eso lo vimos la semana pasada. Era una cuestión de redefinición de quiénes eran, reorientar la cuestión de vivir según un estilo de vida caldeo. Y si funcionaba, les habrían lavado el cerebro lo suficiente para que se convirtieran en los nuevos príncipes caldeos que estarían a cargo de
sobrellevar las situaciones con los futuros prisioneros que vendrían. Ahora les recuerdo, los historiadores nos dicen que iban entre 50 y 75 jóvenes. Daniel está entre estos, y de esos 50, 75 jóvenes, solamente 4 se resisten. Daniel y sus 3 amigos. Los demás no hicieron nada. No resistieron el proceso educativo, el cambio de los nombres. No resistieron la comida del rey. Daniel y sus amigos sí. ¿Por qué no resistieron el proceso educativo? ¿Por qué no resistieron Daniel y sus amigos el cambio de nombre? Porque dijimos la semana pasada que no tenía nada que ver con la Biblia. Pero porque se opusieron al estilo de vida de la comida del rey y disfrutar de esa comida, porque es algo que la palabra de Dios es clara y simple. No iban a entrar en eso. Número 1, porque era comida ofrecida a los ídolos. Como era su costumbre, todas las fiestas en primer lugar ofrecían a los dioses y luego se la comían. ¿Les suena parecido a una de las festividades que hacen aquí en México? Los muertos, ¿cierto? Ponen altares, y luego dicen, no, pues ya, llégale, ¿no? Vamos a degustar. Número 2, tenían leyes, y estoy hablando de Daniel y sus amigos. No participaban porque era ofrecida a los ídolos. Y número 2, tenían leyes con respecto a la dieta, a la comida, muy estrictas, que los babilónicos no cumplirían, y por lo tanto, aunque pudieran hacer las 2 primeras, se dieron cuenta realmente de lo que el esfuerzo les iba a llevar era en resistir la comida. ¿Por qué? Pues porque era ofrecida a los ídolos y porque Dios decía que había que guardar cierta línea en la comida. Saben que los judíos no comen carne de cerdo, saben que los judíos no comen cierto tipo de animal que tenga cierta pezuña, no comen ciertos mariscos, que cuando comen carne es un proceso kosher que tiene que llevar un cierto proceso a donde el animal tiene que morir de cierta forma. O sea, no comen cualquier cosa, no comen tacos de tripa como tú y yo en la esquina los viernes en la noche. O sea, ellos cuidan mucho su alimentación. Nosotros no, nosotros comemos nana, buche, cachete, ojo, todo, ¿no? Ellos no. Ellos tienen todo un proceso. Y entonces ellos entendieron que Dios así lo había marcado y dijeron, ¿está bien que quieran enseñarnos su historia? Ok. ¿Está bien que nos quieran cambiar el nombre? Está bien. Pero con respecto a la comida, ahí no le entramos. Si hubieran cedido y aceptado la tercera cosa y adoptado el estilo de vida caldeo, entonces habrían negado la palabra de Dios y ciertamente habrían sido víctimas de ese proceso educativo. Porque si hubieran comprometido lo que dice la palabra de Dios con respecto a la comida, y no se trata, ojo, de la comida, se trata de obedecer lo que dice la palabra de Dios. ¿Cierto? Ahorita vamos a hablar un poquito acerca de la bebida. ¿Te has preguntado si un cristiano puede tomar una cerveza o no? ¿O una copa de vino? ¿Te lo has preguntado? ¿Y qué piensas con respecto a eso? Porque no se trata de si te tomas una cerveza, o no se trata de que si comes cierta comida. Se trata de ver qué dice la Escritura y si estás ofendiendo a Dios o no con lo que estás haciendo. ¿Estás de acuerdo? Porque no se trataba de que si comían o no comían, no es eso, sino porque Dios lo dijo, entonces no lo vamos a hacer. Porque entonces también sería fácil para ellos comprometer lo que dice Dios en otras cosas, en otras áreas, porque si ya fallaste en esta, pues ya lo demás, pues también, pues ya, te relajas. Entonces ellos dijeron, no. Pero ¿sabes qué es lo más sorprendente? Que los historiadores dicen, se cree, no lo puedo comprobar, pero se cree, comparto lo que leí, que los jóvenes que fueron en esta primera deportación a Babilonia tendrían entre 14 y 17 años. ¿Cuántos años tienes tu hijo? A tu edad, Daniel se cree que se paró delante del encargado del rey y le dijo, no,
¿Por qué? Porque yo creo que Dios dice que no y es no. A esa edad. Algunos de nosotros tenemos más de 50 años y todavía estamos así como que, ¿sí? ¿No? ¿Lo hago? No lo hago. Pero sí se puede. Luego te pido perdón. ¿Sí? ¿No? Ojo. Un joven comprometido, entendiendo bien lo que dice la Escritura. Dice mucho de su carácter, dice mucho de sus padres, dice mucho de qué es lo que él había aprendido. Una educación tremenda en algún momento. Y luego te preguntas si es importante educar a los hijos en la palabra de Dios o no. Fíjate lo que estamos diciendo. ¿Qué tan importante es enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios en su tiempo, en su forma, en su formación? Porque va a llegar un día, escuche lo que le digo, a donde nuestros hijos se van a ir, a donde ya no estaremos ahí, a donde ya no veremos, a donde ya no podremos echarles el ojo y decir, hey, te estoy viendo, donde ya estarán solos. Y ya no vamos a poder hacer nada. Ahí es a donde nosotros tenemos la esperanza de decir, todo lo que le enseñé, todo lo que él aprendió, Señor, que lo recuerde y que lo ponga en práctica. No estaba papá ni mamá de Daniel ahí, para decirle, hey, Daniel, acuérdate que dice que no. No estaba mamá y papá ahí, Qué importante es entonces. Daniel tuvo una educación tremenda. Se comprometió, en algún momento recordó, en algún momento dijo, a mí me enseñaron que la palabra de Dios dice, entonces es no. Contra viento y contra marea. Y nosotros necesitamos tener ese mismo carácter. Tomar una posición intransigente sobre los absolutos de la palabra de Dios, como lo hizo Daniel y sus 3 amigos. Y todos los incentivos, la educación, los estímulos, los sobornos, las presiones, las ambiciones, las glorias, las promesas, no pudieron hacer nada en contra de estos 4 jóvenes que dijeron no. ¿Se acuerdan que la semana pasada les dije, comer de la comida del rey, probar el vino del rey, lo único que hace es elevar tu estilo de vida, para que cuando pruebes esas cosas tan ricas, tan deliciosas, tan buenas, digas, oye, qué rico. Oye, esto es vida. Oye, yo nunca había experimentado algo así, ¿no? Como cuando, por ejemplo, vas a un hotel así de 5 estrellas y llegas a la habitación y una camota así, como 30 almohadas y el clima y la pantallota y hablas, oiga, me traes de cenar y te lo llevan y dices, no hombre, pues yo aquí me puedo quedar el resto de la vida. Porque te acostumbras fácil a lo bueno. Entonces les van a dar una probada y luego se los van a quitar y les van a decir, ¿quieres? Sí, pero tienes que hacer esto. Y ahí es a donde muchos dicen, pues me enseñaron que no, pero yo creo que sí. Y das un paso. ¿Y tus absolutos? ¿Y tus compromisos? ¿Y tus valores? Aprender el idioma, estudiar la educación, la ciencia, las matemáticas y todas esas cosas serían muy útiles. La filosofía, la teología, ellos tendrían que aprender todo esto, pero había en sus corazones tal compromiso con la ley de Dios que toda esa educación sería filtrada a través de la verdad. En otras palabras, me van a enseñar todo lo que quieran, pero yo lo voy a pasar como un filtro a través de esto, y lo poquito que logre pasar, eso lo acepto. Si lo que no pase, hay teólogos actualmente que dicen que las universidades del día de hoy, para nuestros hijos que van a las universidades, muchos de ellos dicen, mejor es que no estudien. Porque les van a llenar la cabeza de cosas humanistas, les van a llenar la cabeza de cosas que los van a desviar. Y si nuestros jóvenes no están firmes en la palabra de Dios, van a terminar cuestionando su fe y van a terminar diciendo, a mí se me hace que lo que mis papás, mi mamá me enseñaron, mi abuela que me llevaba a la iglesia, no, eso ya es anticuado, y se van a alejar.
Entonces no les importaba mucho la educación porque tenían lo necesario para lidiar con eso. Y hasta los nombres, eso no les molestó en absoluto. Pero nunca adaptarían al estilo de vida. Y entonces vemos el punto aquí, a Daniel rechazando, deteniendo el proceso de lavado. ¿Por qué? Porque no se adaptaría a ese lavado de cerebro. Dice Proverbios capítulo 4, versículo 23 lo siguiente. Proverbios 4, 23. Ante todo, cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. Nabucodonosor no era un rey buena onda, no era un rey buena onda todo el tiempo. Cuando él vino y dijo, quiero que todos estos jóvenes coman la comida del rey, quiero que se sientan obligados conmigo, quiero que sepan que los apoyo y que les he dado lo mejor, quiero que prueben todas estas cosas maravillosas. Después de eso, quiero que tengan hambre de eso y olviden todo el pasado y que se adapten al estilo de vida nuevo. Esa era la parte del proceso y estos jóvenes dijeron, no, rey, gracias. Iban a tener un problema muy serio. Tan serio que tú nada más puedes seguir leyendo y vamos a llegar ahí con la ayuda de Dios después. Pero nada más se los voy a comentar que algunos de ustedes ya conocen la historia. Va a llegar un momento donde el rey Nabucodonosor le va a decir a todos, al sonido de la trompeta, todo el mundo se va a agachar y va a adorar a esta gran imagen. Y esos jóvenes dijeron, no. Y el rey entonces los va a mandar atrás y les va a decir, a ver, ¿cómo de que no? ¿Por qué? Y lo que le contestan al rey nos hace irnos para atrás como Condorito, para aquellos que conocieron a Condorito. Rey, no vamos a doblar la rodilla. Y si tenemos que ir al horno, porque dice, los voy a echar al horno, a un horno hirviendo, iremos al horno. Y nuestro Dios nos puede salvar de ese horno. Pero sepa, oh rey, que si nuestro Dios decide no salvarnos y morimos, ni así adoraremos otra imagen. ¿Cuántos conocen la historia? Los que no conocen la historia tienen que venir para ver qué va a pasar, ¿no? A veces hay un gran precio que pagar. Daniel tuvo que resistir con sus amigos. Ahora vamos a ver, y aquí empieza nuestra enseñanza, una secuencia de características que nos dejan ver en la vida de estos jóvenes las consecuencias de tener una vida de decir no a las cosas que están mal, que están en contra de la palabra de Dios. Número 1, son pocas, son 3 o 4. Una audacia desvergonzada. Así le puse, una gracia desvergonzada. No tiene pena. Daniel 1:8. Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida del rey y el vino del rey. Así que le pidió permiso a Aspenaz para evitar esos alimentos y permanecer sin mancha. ¡Qué bárbaro! Un joven de 14, 15, 16 años, un adolescente con poca experiencia de vida, levantándose en una audacia sin vergüenza para hablar, para referirse a lo que no está de acuerdo. Bastante audaz. Vino a pedirle permiso a este hombre que es su captor y hablar con él. Él no le echó un rollo, es que sabes que a mí me hace mucho daño la grasa y bueno, es que si ustedes me dan eso yo me voy a enfermar y fíjate que yo estoy en una dieta especial. No dijo eso.
no estoy acostumbrado, de donde yo vengo, pues es que no, es que a mí eso no me gusta, a mí mi mamá no me daba eso. No. Como muchos de nosotros, cuando alguien nos dice, oye, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, dices, híjole, me gustaría ir, pero no puedo, fíjate que tengo que hacer esto, tengo que hacer... No puedes decir, sabes que eso que quieres hacer está mal, porque la palabra de Dios dice que no. O sea, no somos lo suficientemente audaces para decirle a la gente cuando nos piden que hagamos algo con ellos, decirles, no, está mal. Siempre tratamos de darle la vuelta y decir, híjole, no puedo. Es que mañana me tengo que levantar temprano y si pudiera sí iba, pero lo siento mucho. Que les vaya muy bien, me hubiera gustado ir con ustedes, pero ¿dónde está esa audacia de decirle a la gente las cosas que están mal cuando están mal? Nos hace falta pararnos sobre los estatutos que Dios marca de manera firme, decirle a la gente lo que es. Y yo no estoy diciendo que les digas de manera grosera, ni que seas áspero, ni que sea, no. Pero las cosas que uno tiene que decir, hay que decirlas. No queremos admitirlo. No queremos decirlo, eso es pecado. Yo tengo un compromiso con Cristo. Daniel tiene 14, 15, 16 años y tiene un carácter que nos gustaría tener a muchos. Una audacia, una valentía, una vida intransigente. Es algo valiente. Es alguien que no encuentra una vergüenza en decir la verdad, de un compromiso real con la palabra de Dios. Es un carácter real. No se avergüenza de su Dios y no se avergüenza de su fe, incluso en medio de una sociedad pagana. Aunque era prisionero del rey, y aunque el rey tenía derecho de matarlo por desobedecerlo, por rebelión, nunca eliminó su compromiso. ¿Y sabes quién más fue así? Moisés. ¿Y sabes quién más fue así? David. Hombres que dijeron no. Moisés fue a ver al faraón y le dijo, deja ir a mi pueblo. Y el faraón entonces dijo, quiero mostrarte quién manda. Y mandó a traer a 2 de sus encantadores, de sus brujos, Jambres y... ¿Se acuerda alguien del otro nombre? ¿Te acuerdas, Gil? ¿No te acuerdas? Era otro parecido, ¿no? Vienen los dos y el faraón les dice, a ver, enséñale a y traen unas varas y las avientan al piso y se convierten en serpientes. Y entonces Moisés ve se convirtieron en serpientes. Él trae su propia vara y la avienta también, y entonces la vara de Moisés se convierte en serpiente y se come a esas otras 2. Moisés no fue así que, ay, no, bueno, perdón, no. David, el Salmo 40, versículo 8, Dios mío, deseo que se haga tu voluntad, llevo tus enseñanzas en mi corazón, le he dado a todo el mundo la buena noticia de tu victoria y sabes que nunca dejaré de hablar de ellos, Señor. Señor, no he guardado para mí la maravilla de tus obras, he hablado públicamente de tu justicia y de tu salvación, no he escondido a la gran asamblea tu fiel amor ni tu verdad. El Salmo 71, 15. Todo el día hablaré de tu justicia y salvación, aunque es algo que no alcanzo a comprender. Todo mundo va a saber lo que tú eres, lo que tú has hecho, lo que tú estás haciendo. Mira lo que le pasó. Aquí está lo del horno, Daniel 3:13. Después de escuchar eso, el rey Nabucodonosor dijo enfurecido, tráiganme de inmediato a Sadrach, Mesach y Abednego, que son los amigos de Daniel, que ya les cambió el nombre. Enseguida los caldeos los llevaron ante él. Versículo 14. Nabucodonosor le dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿es verdad que ustedes no han adorado a los dioses ni se han arrodillado a adorar la estatua de oro que hice construir? Entiendan esto muy bien. Cuando escuchen el sonido de trompetas, flautas, cítaras, arpas, liras, gaitas y otros instrumentos musicales,
deben arrodillarse a adorar a la estatua de oro. Si no se arrodillan a adorar, en ese momento serán lanzados al horno y no habrá ningún Dios. Y fíjese cómo marca la Escritura, Dios ahí con D minúscula, que pueda salvarlos de mi castigo. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron: Majestad, no es necesario que le demos explicaciones sobre eso. El Dios a quien servimos puede salvarnos de su castigo y del horno de fuego. Es más, aunque Él no lo hiciera, y quiero poner una pausa ahí, te voy a decir una cosa. ¿Dios sana siempre a la gente? ¿Dios salva siempre a la gente de los accidentes? ¿Dios hace siempre todo como nosotros deseamos? No. Y ahí está muy claro. No lo vamos a hacer porque Él nos puede salvar. Pero si no nos salva, porque entienden que no se hace lo que ellos quieren, se hace lo que dice el Señor. Porque eso es. En la vida de nosotros se hace lo que Él dice. ¿Cuántos pueden decir amén? Lo que Él dice. Porque yo no quiero que me pase esto, porque yo no quiero que le suceda esto a mi papá, no quiero que le pase esto a mis hijos, no quiero que se enferme fulano. Pues sí, pero no es lo que tú y yo querramos. Si así fuese, olvídate. ¿Quién sabe dónde estaríamos, Porque si se cumpliese lo que tú quieres, algunos de ustedes no estarían aquí. Andarían paseando, andarían haciendo otras cosas. Es más, aunque Él no hiciere, su majestad debe saber que no adoraremos a sus dioses ni nos arrodillaremos frente a la estatua de oro que ha construido. Un carácter recto de estos tres jóvenes. Y lo vemos muchas veces en el Nuevo Testamento. Gente con un corazón, con una convicción. Fíjate cómo dice Marcos, capítulo 8, versículo 38. La gente de hoy en día es infiel y pecador. Espérame, pero está hablando de hace miles de años, Porque esa es una escritura de hace miles de años, pero aplica al día de hoy. La gente del día de hoy es infiel y pecadora. Si alguien se avergüenza de mí, está hablando Jesús, y de mi enseñanza ante esta gente, entonces yo también me avergonzaré de él cuando venga el día en la gloria de mi Padre con los santos ángeles. Avergüénzate de Jesús y Jesús un día se va a avergonzar de ti. ¿Sabes qué significa eso? Firme, convencido de lo que Dios está haciendo en tu vida, de quién es Dios en tu vida. Primera de Pedro 4:16, pero si alguno de ustedes sufre por ser cristiano, no se avergüence. Más bien agradezca a Dios por llevar ese nombre. ¿Te tratan mal por ser cristiano? ¿Te señalan por ser cristiano? Alégrate. Me acuerdo mucho de una vez que fuimos a una casa a predicarle a una pareja y estuvimos yendo unos meses y llegó el día donde yo le dije al joven un joven matrimonio, un hombre, le dije: mira, ya llevamos tanto tiempo viniendo a tu casa, me gusta venir a tu casa, estoy muy contento, pero tienes que tomar una decisión. La decisión que tienes que tomar es: tienes que empezar a congregarte. Porque la Biblia dice que tienes que congregarte. Si no te congregas, me dijo: ¿sabes qué? No quiero que vuelvas a pisar mi casa nunca más. No quiero verte. Le dije: está bien, pero tienes que entender una cosa. No me estás rechazando a mí, estás rechazando el Evangelio. Piensa lo que estás haciendo. Cuando alguien te ataque, te diga por causa de la palabra, no te avergüences. Pablo, al final del libro de los Hechos, mientras desfilaba a través de este grupo de gobernantes, Félix, Festo, Agripa, porque lo presentaban a uno, luego lo presentaban a otro, luego lo presentaban a otro, no sabían qué hacer con él. Ya lo vimos cuando estudiamos el libro de los Hechos.
sin vacilación, con audacia, sin vergüenza, cada uno les predicó a Cristo. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice: Timoteo, Dios no nos ha dado un espíritu ¿de qué? De cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Timoteo, no te avergüences de mí, que soy prisionero de Cristo, no te avergüences del Evangelio. El Salmo 119, versículo 46 dice: hablaré de tus mandamientos y no me avergonzaré de tu palabra delante de los reyes. Daniel tenía un carácter sin temor, con audacia, sin vergüenza ante los reyes. Él habló lo que tenía que hablar. Tenía un espíritu intrépido, valiente. Primera de Crónicas habla acerca de unos hombres que dice que tenían, otra versión dice que sus rostros eran como leones. Aquí dice también algunos de la tribu de Gad se unieron a David cuando estaban en la fortaleza del desierto. Ellos eran guerreros valientes, siempre listos para la guerra, eran hábiles con el escudo y la lanza, feroces como leones. ¿Alguna vez has estado cerca de un león? ¿Lo has visto tras de una reja, por supuesto? ¿Has oído cómo ruge? Nosotros vivíamos allá por la Hispano. Y yo no sé si usted sepa, pero allá por la Hispano, por donde está Chedraui, Plaza Cristal, enfrente, al fondo, por ahí una de esas calles, hay lo que llamamos nosotros los cordobeses nuestro zoológico, que no es más que como una granja de animales, que a donde sí tienen algunas especies importantes, ¿no? Hay algún tigre por ahí, y de repente en la madrugada, muy en la mañana, se alcanzaba a escuchar hasta la casa cuando el Rey León se levantaba, ¿no? Y así, se escuchaba hasta allá. Y hasta allá, y decías: ay, nanita, que no se les escape nunca, ¿no? Imagínate, estos hombres, dice que tenían la cara como de leones feroces. Otra versión dice que sus rostros eran así. Filipenses 1:27, pero sobre todo como comunidad de Cristo, pórtense de una manera que represente con dignidad el mensaje acerca de Cristo. Ya sea que yo vuelva a ustedes o no, quisiera escuchar que siguen firmes en el Espíritu y están todos de acuerdo, luchando unidos para lograr que otros crean en el mensaje. Quiero escuchar que no se han dejado intimidar por sus enemigos. Esto será una clara señal de la derrota de ellos y de que ustedes se van a salvar. Y todo eso viene de Dios. Daniel no era de que, dile tú, no, dile tú. Ay, no, a mí me da pena. ¿Qué va a pensar de nosotros? No, dile tú. No, yo no le voy a decir. Yo mejor me como su comida y me tomo su vino. ¿Conoce a alguien así? A mí me da pena. Estaba leyendo una parte de un sermón de un hombre de apellido Moody. Una historia, escucha. Pequeña historia. Hay una historia de un joven que se acercó con un puñado de hombres para atacar a un rey que tenía un gran ejército de 3,000 hombres. Este joven solo tenía 500. El rey le envió un mensajero a este joven diciéndole que no debía temer rendirse, porque lo trataría con misericordia. El joven llamó a uno de sus soldados frente al emisario de este rey y le dijo: toma tu daga y clávatela en el corazón. El soldado sacó su puñal y se lo clavó en el corazón. Llamó a otro y le dijo: hey, salta al abismo. Y el hombre saltó al abismo. Entonces el joven le dijo al mensajero del rey: ve con el rey y dile lo que acabas de ver. Yo tengo 500 más como estos, que moriremos pero nunca nos rendiremos. Y dile otra cosa a tu rey, que lo tendré encadenado como a un perro dentro de media hora. Cuando el rey oyó esto, no se atrevió a salir al encuentro de ellos y su ejército huyó como una paja ante el viento. 24 horas después estaba encadenado como un perro. Hombres valientes.
Yo te pregunto, sin necesidad que me tengas que decir, cuando se trata de defender tus convicciones, ¿las defiendes o titubeas? Cuando te dicen, vamos a hacer esto, ¿cómo respondes? ¿Cuáles son tus convicciones? Hay un nivel de compromiso involucrado, el carácter intransigente, un valor santo, intrépido, que no conoce la vergüenza de llevar el nombre de Jesucristo. ¿Estás viviendo de esta forma? ¿Encuentras esa audacia en tu vida? ¿Eres de esa clase de persona? Punto número 2, un estándar fuera de lo común. Daniel 1, versículo 10. Aspenaz le dijo, tengo miedo de mi señor el rey, él me ha ordenado que les dé de los mismos alimentos y vino que se sirven al rey. Si él se da cuenta de que ustedes están más flacos y débiles que los otros jóvenes de su edad, puede enojarse y mandarme a matar por culpa de ustedes. Así que Daniel habló con el guardia que Aspenaz había asignado para cuidar a Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y le dijo, por favor, haznos una prueba de 10 días, danos solamente legumbres para comer y agua para beber. Y hablamos de un estándar fuera de lo común. No tienes que tomar el vino del rey, no tienes que comer la comida del rey. Puedes comer otra cosa, puedes tomar agua. Comprométete. Comprométete a tener una vida de mayor compromiso, a orar más, a estudiar más la palabra de Dios. Sal de tu conformidad, de tu comodidad. Daniel dijo, yo no voy a beber nada de vino. ¿Por qué hace eso? No se le exige. De hecho, el Antiguo Testamento habla acerca del vino y se refiere a esta palabra vino como yayin. Me acuerdo que una vez prediqué acerca de Noé, cuando le da Dios la oportunidad de Noé sube a el arca con su familia y empieza la nueva, le da reset al mundo y empieza otra vez la creación con Noé, los animales y todo. ¿Qué hace Noé cuando sale del arca? Planta una viña, obtiene uva, hace vino y se emborracha. Lo primero que hace. Cuando puedes empezar de nuevo todo otra vez lo mismo. El Antiguo Testamento habla acerca de esto, habla de que tomaban vino. Es más, el Antiguo Testamento habla acerca del vino y lo relaciona como, o está asociado con la alegría, con pasar un buen rato. Isaías 24:9 dice, ya no hay diversión con arpas, se acabaron los ratos de vino y canto, la cerveza le sabe mal a quien la bebe. O sea, el vino en el Antiguo Testamento estaba relacionado con momentos de alegría. ¿Por qué Daniel entonces dice no? Isaías 55:1, todos los que tengan sed vengan a tomar agua, y los que no tengan dinero vengan, compren y compren vino y leche sin que les cueste nada, es gratis. Y entonces el vino es un símbolo de salvación también, de alegría. Y en el Antiguo Testamento no era el vino en sí mismo, porque debidamente mezclado no era todo mal. Es que antes no había agua Ciel, no había agua Bonafont, no había Epura. El agua que tomaban a veces era mala y les hacía daño, entonces ocupaban el vino para tomarlo. Levítico 10, versículo 8, luego el Señor le dijo a Aarón, tú y tus hijos no deben beber vino ni cerveza cuando entren en la carpa del encuentro, para que no mueran. Esta es la ley permanente que cumplirán de generación en generación. Así siempre podrán distinguir claramente entre lo que es sagrado y lo que no es, entre lo puro y lo impuro. Entonces vemos que aquí, en otras palabras, le dice, no lo toques, porque si alguna vez lo tocas, podrás caer presa de su tentación. Y entonces perderás la capacidad de distinguir correctamente entre lo santo y lo profano, de enseñar correctamente a la gente. Esta es una posición
demasiado precaria para que juegues con eso. Es decir, ciertas personas dicen, ellos no pueden tomarlo. Si usted me viera a mí un día sacar de aquí una cerveza Lager o 2X o lo que fuera y tomar, ¿qué pensaría? Se iba a escandalizar, ¿cierto? Iba a decir, ¿cómo? No, a ver, no, espera. O sea, a lo mejor yo sí, cuando hace calor y estoy comiéndome una mojarra frita, pero él, y aquí en la iglesia, no. Bueno, aquí Dios le dice a los sacerdotes, aléjense de eso. Ustedes no, ustedes tienen un puesto tan importante que no lo toquen. No vaya a ser que caigan en eso. Pero el resto de la gente que no tiene que enseñarle a otros, bueno, ellos están tomando vino por cuestiones de salud, pero ustedes no. Que abusaron y que se embriagaron, sí, lo hicieron mal, cayeron en eso. Yo le voy a decir una cosa, yo he visto pastores emborrachados, y no del espíritu, no, porque se pusieron bien jarras. Yo los vi, yo estuve ahí con ellos. Y tú dices, o sea, no hace clic en tu cabeza, dices, no puede ser. Número 6, versículo 1. El Señor le dijo a Moisés, dile a los israelitas que si un hombre o una mujer hace la promesa de dedicarse al Señor, como nazareno tendrá que abstenerse de tomar vino u otra bebida fuerte. Tampoco pueden tomar vinagre hecha de vino o de bebida fuerte, ni tomar ningún jugo de uva, ni comer uvas, ya sean frescas o secas. Todo el tiempo que sea nazareno no debe comer ningún producto de las uvas, ni siquiera las semillas o la cáscara. Dices, no, pues esto está... Pues, ¿qué quiere decir esto? Simple y sencillamente que tomas una postura y dices, no. Y eso fue lo que hizo Daniel. Daniel dijo, ¿puedo tomar vino? Sí puedo, pero no voy a tomarlo. Tomo una determinación en mi corazón, tomo una decisión de decir no. Y me separo. Y establezco entonces un punto en mi vida alto, un estándar fuera de lo común. Proverbios 31, versículo 4, Lemuel no es sabio que los reyes tomen vino, ni que los gobernantes se den a la bebida, ya que por culpa de la bebida pueden olvidarse de lo que manda la ley y violar los derechos de los pobres. Dale vino al que se va a morir y licor al que está amargado, para que beban y se olviden de su miseria y no se acuerden más de sus problemas. Aquel que está moribundo, aquel que está metido en una depresión, aquel que está pasándola muy mal. Pero tú como rey, tú como gobernante, tú que estás a cargo, Tomó un estándar poco común para la mayor responsabilidad espiritual. Pablo le dijo a Timoteo, cuídate, no tomes agua, toma vino. Pero por su cuestión estomacal, porque tenía un problema. Ahora, es un consejo. Juan el Bautista no tomó nada de vino. Timoteo dice a los ancianos que no deben ser dados al vino. Tito también dice que no deben ser dados al vino. Aquellos que eligen ser elevados por el común denominador deben abstenerse, deben cuidarse de eso. Ahora, en algún momento aprendimos que cuando tú vas, por ejemplo, a un lugar y te tomas una cerveza y hay un hermano que no está o que no tiene la madurez suficiente pero debo aclararlo. Tomarse una cerveza, bíblicamente, tomarse una copa de vino, bíblicamente, no está diciendo que tú seas un pecador. Embriagarse, eso es muy diferente. Eso es muy distinto. El problema es que
siempre tendemos no, bueno, como les dije el otro día, ¿no? ¿Tú tienes un problema con la bebida? Si tienes un problema con la bebida, no vayas a la cantina por los cacahuates, o sea, no te metas a un lugar a donde dices, pues está la tentación, ¿no? O sea, tú te tomas una cerveza, dices, bueno, me tomo una cerveza. A mí en lo particular no me gusta la cerveza. Yo no tomo porque no me gusta. Yo no creo que tomarte una cerveza sea un pecado. Pero la Biblia advierte y dice, si hay un hermano ahí que no tiene la madurez para entender lo que está sucediendo, no lo hagas por el hermano. No lo hagas porque lo vas a hacer caer. Pero si tú estás buscando tener un compromiso mayor con el Señor, aléjate de todo eso. No lo hagas. Toma agua. Ay, no, es que no, pues es que el pescado frito no va con el agua, ¿no? Toma refresco. Es que va con una cerveza, ¿no? Tómate una cerveza. El problema es que no se toman una cerveza. El problema es que se toman una porque en lo que traen el pescado. Ya trajeron el pescado, ahora con el pescado, 2. A la mitad del pescado, 3. Ya se acabó el pescado, estaba bien bueno para el desempance, 4. ¿No? Cuando te das cuenta ya llevas 5 o 6, ¿no? O sea, por favor no nos engañemos. O sea, si tienes un problema con eso, yo te aconsejo que ni te metas. No. Y Daniel dijo, yo no voy a beber el vino del rey, voy a tomar agua. Aunque el rey lo ordene. Grandes hombres han caído por el poder de la bebida. Muchos. Dice la historia que el Alejandro Magno perdió el imperio porque era borracho. El duque de Wellington. Dicen que cuando iba a la guerra llegó a una península y le fueron a avisar, ¿sabes qué? Allá adelante hay una gran cantidad de vino para que las tropas puedan disfrutar. Detuvo a todo el ejército y dijo, aquí deténganse, mandó a unos emisarios y dijo, vayan y exploten todos los barriles de vino. Acábenlos. No quiero llegar a ese lugar y que haya vino para los soldados. Acábenlo. Se dicen que Napoleón Bonaparte perdió la batalla de Waterloo ante el victorioso duque, porque en la noche anterior el mariscal había estado tomando. Tú y yo conocemos muchas historias de gente que pasó esto porque venía tomado, porque hizo esto, porque tomó, porque esto, porque el otro. Dicen que Francia cayó ante Hitler porque la noche anterior todo el ejército estaba borracho cuando llegaron los nazis. Nunca ha hecho ningún favor a nadie. Y Daniel tenía un estándar poco común. Dijo, no voy a ceder a eso. Tercer lugar, una protección sobrenatural. Ya voy a acabar. Daniel 1:9. Dios hizo que Aspenaz tuviera compasión y simpatía por Daniel. Aun cuando las personas no están de acuerdo contigo, aun cuando las personas están en contra, Dios te dará favor. El mundo admira cuando hay alguien de carácter. ¿Has conocido a alguien que no tiene carácter? Que es así como que un tantito sí, tantito no, tantito sí, tantito... No, alguien con carácter, alguien que se pare y que diga, el no es no y punto. Así venga lo que venga. El mundo respeta a esas personas. Y cuando tú te pones en ese nivel, el Señor te da su gracia. Encuentras gracia delante de Dios, porque Dios es quien controla todo. Lo acabamos de leer en el proverbio que leímos hace rato. Dios dice que toma el corazón del hombre y lo lleva para donde Él quiere. Dios tenía un plan para Daniel. ¿Se acuerdan que la semana pasada les dije que
cuando Jesús nace en Belén, llegan 3 hombres de Oriente, ¿se acuerdan? Que son los que los niños, ¿no hay niños? No, salud. Que son los que llegan el 6 de enero, ¿no? Los famosos Reyes Magos. ¿Por qué llegaron? ¿Quién les dijo? ¿Quién los invitó? Daniel, en Babilonia, dijo, un día, cuando todos estos se alineen, cuando todo esté marcado, cuando haya una estrella, van a ser el rey. Y esos hombres que se dedicaban a estudiar dijeron, este día, emprendieron un viaje y llegaron. ¿Por qué llegaron? Porque Dios, desde el tiempo de Daniel, dijo, Daniel, tú vas a estar aquí, te voy a dar gracia, te voy a dar favor, vas a aprender, pero también les vas a enseñar, porque un día yo le voy a decir a todo el mundo, incluyendo a estos, que mi hijo, el Rey de Reyes, ha nacido. Dios tenía un plan de largo plazo para él. Cuando vivimos una vida intransigente, disfrutarás de una protección sobrenatural. Vive su palabra, habla su palabra, no te preocupes por lo que va a suceder, que Dios va a proteger. Pero muchas veces transigimos porque tenemos miedo de meternos en problemas. Pero en el momento en que te comprometes con la palabra de Dios y eres fiel, aunque te ataquen, Dios va a protegerte. El Salmo 106, versículo 46, dice que hizo que sus opresores le tuvieran compasión. Y creo que eso resume la idea. Hizo que sus opresores le tuvieran compasión. Hay una anécdota de David, no sé si algunos de ustedes recuerdan que David va huyendo de Saúl, que Saúl lo quiere matar, se va al país de los filisteos, entra al palacio y cuando se da cuenta lo que acaba de hacer, David empieza a actuar como loco. Dice la Escritura que cuando él reacciona donde está, en lugar de pararse y decir, el Señor de los ejércitos es mi Dios, el Rey de Israel es al que yo sirvo, en lugar de hacer esa postura, tiene miedo y empieza a actuar como loco. Y dice David que babeaba por la barba y actuaba como loco, y el rey lo vio y dice, ¿este es el David del que hablan? ¿Este loco? No, yo para qué quiero otro loco, sáquenlo de aquí. Y lo sacan, y cuando lo sacan de ahí, escribe el Salmo 34. Mire lo que dice el versículo. Ya vamos a acabar, punto por punto. Escribe el Salmo 34. El Señor cuida a la gente justa y escucha sus oraciones. El Señor cuida y escucha sus oraciones. En cambio, el Señor se opone a los perversos. Morirán y pronto todos se olvidarán de ellos. Oren al Señor y Él los escuchará. Él los salvará de todos los peligros. El Señor siempre está dispuesto a ayudar a los que sufren y salva a los que han perdido toda esperanza. Si alguien es justo, no importa cuántos males sufra, el Señor lo rescatará. Ojo, no quiere decir que no vamos a sufrir, no quiere decir que nos va a librar. O sea, a veces algunos de nosotros tendremos que pasar por situaciones que Dios permite, pero al final Dios nos va a levantarse. Él lo protegerá por completo, no se romperá ninguno de sus huesos. En cambio, los perversos serán destruidos por su propia maldad, los que persiguen a los justos serán castigados. El Señor protege la vida de sus fieles y todo el que acuda a Él en busca de ayuda, la encontrará. Una protección sobrenatural. Este salmo lo escribe David después de reflexionar lo que hizo. Él entiende. No tomó una postura, pero después reflexiona. Quiero terminar con este versículo, Proverbio 16:7. Cuando el Señor aprueba la manera de vivir de alguien, incluso a sus enemigos, hace estar en paz con él.
Cuando Dios aprueba tu vida, aún la gente que está alrededor tuya, que está en contra tuya, están en paz contigo. Dios da su protección sobrenatural. Los corazones de los hombres están en las manos de Dios. Lo que tenemos que hacer es comprometernos. Comprometernos. Dios cuida especialmente a ese pueblo que es fiel, que es intransigente, que no compromete sus principios, que es fiel a lo que piensa. ¿Sabes qué pasó con Moisés cuando lo echaron a la cesta en el río? Sí te sabes la historia, ¿no? La mamá de Moisés teme porque están matando a todos los bebés, toma una cesta, la cubre con brea, mete al pequeño bebé de Moisés y lo avienta al río Nilo, lleno de cocodrilos. ¿Sabes qué hace Dios? Le dice a la hija del faraón, vente a bañar al río. Ahí va Moisés, vente. Lo encuentran. Y la hija del faraón dice, ¡ay, un bebé, mira! Pero no tengo quien lo cuide. Y sale la hermana de Moisés y dice, yo tengo una que lo puede cuidar. Dice, pues mándala a traer. Y llega la mamá de Moisés y dice, yo se lo cuido. Dice, ándale, pues tú cuídamelo. Va a ser mi hijo, pero tú me lo cuidas. Dios tiene un plan para Moisés, para el pueblo. Dios tiene cuidado de los suyos. Pero tenemos que nosotros hacer nuestra parte. Amados, no pretendan que Dios los cuide, los prospere, les cumpla sus deseos, si ustedes no están obedeciendo la palabra de Dios. Eso no funciona así. Si tú te comprometes, si tú obedeces, si tú eres fiel, entonces Dios promete no cumplir nuestros caprichos, pero darnos su gracia, su favor ante la vida, lo que suceda, lo que Él permita. Pero no pretendamos hacer nuestra vida lo que querramos y que Dios nos va siempre a prosperar y a cuidar y todo. No, así no funciona. ¿Está bien? Todavía hay mucho que aprender. Oremos. Padre eterno, te queremos en esta tarde ya agradecer por la vida que nos permites tener, pero sobre todo por tu palabra. Muchas gracias. Señor, queremos ser como Daniel. Queremos tener un carácter, Señor, firme. Un carácter que demuestre, Señor, lo que has hecho en nuestro corazón. Por favor, ayúdanos a estar firmes. A ser ese tipo de personas que son intransigentes en cuanto se trate de los valores, de los estándares, de los estatutos de tu palabra. Que defendamos tu palabra, Señor, que conocemos, que sabemos que ha hecho un cambio en nuestra vida hasta el último día de nuestra vida. Que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Haznos valientes. Haznos entendidos, arrojados, Señor. Que cuando tengamos que hablar, hablemos, Señor, y cuando tengamos que guardar silencio, lo hagamos. Danos tu sabiduría, danos, Señor, tu Espíritu Santo. Haznos crecer y madurar. No permitas que permanezcamos, Señor, siendo niños espirituales. Permítenos dar pasos hacia adelante. Que nuestra vida dé fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Que el fruto de tu Espíritu Santo se multiplique en nuestra vida. Que la gente cuando nos vea, Señor, sepa que Cristo Rey vive en nosotros. Que somos lo que decimos ser.
que no vacilamos, que no comprometemos nuestros principios, que nuestro temor es hacia ti y no hacia lo que diga la gente o lo que piense la gente de nosotros. Te lo pedimos en su nombre y te damos gracias. Amén, Señor.